Y ya estamos de vuelta aquí en Radio Exitosa 95.5 de la FM. No se olvide al momento de buscarnos en el dial. Y como lo hemos dicho, ya está con nosotros el congresista Richard Arce. Está sí, congresista del Frente Amplio, pero ahora sí ya no lo tengo tan claro cómo se va a manejar esto ya en temas mucho más formales. Y Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular. Como ya pues muchos estarán al tanto, Richard Arce fue ayer separado de la bancada del Frente Amplio. Entonces, ahí sí no entiendo bien cómo se ha manejado. Congresista Arce, ¿cómo está? Muy buenos días. En este caso es que usted sale de la bancada. ¿La bancada se divide a raíz de su separación o no? En realidad es una situación bastante engorrosa. Yo quisiera partir con esa premisa saludando a toda la población. Acá hemos venido al Congreso de la República para hablar temas nacionales, no para exponer nuestras diferencias internas, pero lamentablemente se está llegando a un extremo donde el Grupo de Tierra y Libertad, el caso específico del señor Marco Arana, ha emitido un documento donde se me expulsa del Frente Amplio con un reglamento anodino, con un reglamento eso es lo que no entiendo, porque siempre se dice él es el dueño del partido. Efectivamente, uno lo podría poner en esos términos que ya de por sí suena terrible en un país democrático, ¿no? Pero, ok, con tu partido. Otra cosa es la bancada. ¿Por qué podría él sentirse la cabeza de la bancada? En realidad, y ese es su conocimiento público, somos dos grupos. Somos un grupo de 10 congresistas del Nuevo Perú y el Grupo de Tierra y Libertad, que también tiene otros 10 congresistas. Acá hay una intención, y el problema no es Richard Arce, la intención es tener una correlación de fuerzas de 10 a 9. Y si sacan a un congresista, justamente logran ese objetivo, porque se viene una nueva legislatura. Pero esto no nos hemos quedado callados, lo hemos anunciado, inclusive lo hemos denunciado ante el Consejo Directivo del Congreso de la República. Hemos mandado una serie de documentos, pero ojo, antes de esto hemos tratado de agotar por todos los medios solucionar estas diferencias en la interna. Jamás el señor Marco Arana se ha dignado en responder cada una de las cartas y podemos hacerlo público. Estamos acopiando todos los documentos que hemos remitido, justamente exhortándole la responsabilidad que tenemos frente a la población y que tenemos que dejar atrás nuestras mezquindades y pensar en el futuro del país y la delegatura que tenemos de más de 3 millones de votos que cree en una alternativa distinta. Para eso hemos venido al Congreso de la República. Y ratifica además lo que siempre se ha dicho respecto a los grupos de izquierda, que entre ellos terminan simplemente apuñalándose. Y eso no está bien, pues, porque justamente lo que se trataba era de hacer una propuesta distinta, no solamente en tema de imagen, sino también de manera de esencia. Pero mi pregunta es, ¿bajo qué reglamento, bajo qué criterios se puede dar esa figura de la separación? Hace como un mes Marco Arana inscribe un reglamento con 10 firmas ante el Congreso de la República, lo cual es totalmente ilegal, porque un reglamento tiene que ser refrendado por todos los miembros de la bancada, para que haya una credibilidad y sobre todo un reconocimiento. Si ustedes revisan los reglamentos de las demás organizaciones políticas, están suscritas por todos los congresistas, para que tú te puedas someter a ese reglamento. Lo segundo, establecen un tribunal de juzgamiento. Esa mitad, ya, ok. También con el Grupo de Tierra y Libertad, que lo preside la congresista María Elena Foronda, que a propósito también renuncia esta semana y ahora dice que han cambiado y ni siquiera nos han informado. Recién nos enteramos ayer por los medios que el nuevo presidente de este tribunal es el congresista Zacarías Lapa. Entonces, hay un reglamento que está inscrito de manera irregular, ilegal, que no cumple el reglamento. El reglamento es claro en el Congreso de la República, habla de la mitad más uno. Si somos 20 congresistas, la mitad más uno son 11 firmas. Marco Arana no tiene ningún documento donde aparezca 11 firmas que pueda refrendar no solamente este tema del reglamento, sus decisiones arbitrarias para poder imponer a congresistas en las diferentes comisiones. Recordemos bien, hasta me retiraron de la Comisión de Ética. Sí, claro que sí. Y en ética uno actúa en función del reglamento y el Código de Ética Parlamentaria, uno no actúa por consigna, y menos por tu votación, porque no estamos sujetos a mandato imperativo, lo dice la Constitución. No nos pueden sancionar por una votación. Y ojo, y mi votación no fue a favor de esta investigación que le están abriendo al congresista Paza y al congresista Arana por cuestiones de sus comentarios. Inclusive yo fui muy crítico en la Comisión de Ética, donde mencioné que no correspondía esa denuncia que estaba haciendo el fujimorismo, pero ellos han tomado como si yo me estaría coludiendo. Yo no voté a favor de esa denuncia, pero ese es el argumento que ellos... Pero en todo caso, ¿y usted cómo va a quedar? O sea, ¿ya quedaría como un congresista sin bancada? No, acá viene lo más importante. El día miércoles hemos tenido comisión permanente y la comisión permanente donde participan diferentes bancadas, es un pleno en pequeño donde hemos abordado el tema del Contralor. Fue evidente el accionar del señor Marco Arana, que de manera impositiva él se
autopropuso para ser miembro de este grupo de trabajo para la evaluación. Tuve que tomar la palabra porque era evidente que éramos 3 miembros de la bancada, ni siquiera nos consulta y él se autodenomina para ser el representante. Lo mínimo es siquiera decir, compañeros, voy a ser yo el que voy a participar. Tenemos una carga de trabajo tan grande, no era de nuestro interés, pero hay códigos elementales de convivencia. Frente a esto, expuse ese problema, pero también la congresista Marisa Glave, vocera de nuestro grupo, ha remitido documentos y el día 8 de junio recibimos un documento de parte de la Oficialía Mayor, firmado por el señor Chevasco, por encargo de la presidenta, donde nos manifiestan abiertamente que en el próximo Consejo Directivo se va a ver el caso de la inscripción irregular del reglamento y la pretensión de querer expulsar a Richard Arce. Pero esto sale el día 7 de junio y para el día de ayer, 9 de junio, sale este bendito documento donde se me expulsa. O sea, ahí ya no estaría transgrediendo solamente las normas de convivencia interna, sino también estaría saltando por encima de una intención. Creo que es lo correcto que el Consejo Directivo asuma una posición frente a una situación no de Richard Arce. Somos 10 congresistas que con este tipo de medidas van a conculcar nuestros derechos. Sí, y Rosana, yo no me he quedado. ¿Cómo se va a mantener esa convivencia ya con todos estos antecedentes? Definitivamente ahí hay una gran responsabilidad y la madurez. Yo invoco a través de los medios a la madurez, al señor Arana y a su grupo de Tierra y Libertad, que entiendan que fuimos elegidos por una agenda nacional. Hay derechos conculcados de muchas poblaciones vulnerables, hay el tema de la lucha contra la corrupción, hay la exposición de nuestra propuesta de modelo económico, tantos temas por los cuales hemos recibido más de 3 millones de votos. Ese debería ser el tema de discusión hoy día, no este tipo de discusiones que en lo personal, y te lo digo con la mayor sinceridad, a mí me causa vergüenza. Porque para eso no hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos para llevar la voz del pueblo y al final inclusive representamos a circunscripciones territoriales. Yo vengo de la región Apurímac, una región con tantos problemas, con tantas necesidades, pero paradójicamente con tantas riquezas, que va a ser el polo de desarrollo minero en el futuro. Ojalá. Entonces, es todo un tema bastante controversial, pero que es importante aclararlo para que la población sepa que Richard Arce no ha cometido delitos, Richard Arce no ha cometido ninguna falta, porque ellos tampoco argumentan en su denuncia qué falta he cometido, si he hecho un acto vedado contra la ética o contra la moral, inclusive hablan en un último comunicado. Y con otras cosillas que ellos sí también tenían más bien claros respecto a sus pronunciamientos, ¿no? Digamos, del otro lado. Congresista Salazar, ustedes, el fujimorismo, mirando desde el balcón tantos hechos como los problemas internos del Frente Amplio. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, verdaderamente es lamentable esta situación porque ¿cuál es la imagen que damos a nuestro país? Si bien es cierto, ya el Congreso tiene una aprobación no buena y estas situaciones nos hacen repensar, ¿no? Definitivamente yo pienso que los dos grupos deben solucionar sus problemas internamente y no deben exponerlo a la población, porque la lectura que dan hacia afuera es que simplemente se juntaron un grupo de personas supuestamente para intereses de país y que ahora estamos viendo que hay intereses personales. Y lamentablemente eso no ayuda a la gobernabilidad, no ayuda para trabajar en consenso, porque están enfrentando posiciones, ¿no? Sí, entonces no solamente hay que enfrentar hacia afuera, sino también a la interna. Momentos en que ya hay tantos enfrentamientos, digamos, ejecutivo, contralor, ejecutivo, Congreso, y dentro del Congreso otro tipo... Ya demasiado, o sea, ya los peruanos en verdad estamos cansados y agotados de tanta confrontación. Nosotros, la opinión personal es llamarlos a la cordura, a la reflexión y que democráticamente arreglen sus intereses internos por el bien del país, ¿no? Siempre va a haber diferencias en los partidos políticos, justamente somos un partido político, no es la iglesia, no es el ejército donde se tenga una posición vertical, ¿no? Jerárquica. Acá hay posiciones y se tienen que exponer. Y podemos estar en los extremos. Y apuesta democrática. Podemos estar en las antípodas, pero siempre tiene que primar principios democráticos. Lamentablemente nos obliga a salir a los medios porque acá hay una expulsión. Y es algo realmente grave porque no es contra Richard Arce. Es contra el grupo de 10 congresistas que no estamos de acuerdo con todas estas medidas que ha venido tomando durante todos estos meses el señor Marco Arana. Y ahora la correlación de fuerzas sería de 10 a 9, con lo cual sería mucho más impositiva. Y por eso nos vemos obligados
No nos queda otra alternativa. Durante varios meses nos hemos mantenido silentes, justamente pensando en lo que usted acaba de expresar, de que tenemos una delegatura de la población y estos problemas deberíamos solucionarlos al interno. No, y tener nos hemos posiciones, cansado claro, de digamos, mandar como documentos. bancada respecto a varios temas. Por ejemplo, lo que se viene ahora, Basombrío, ¿no es cierto? La interpelación al señor Basombrío. Ahí también tendría que tener una posición así clarísima. El presidente, el jefe de Estado, ha dicho desde París que hay saña. O sea, reconoce, por supuesto, la facultad de la interpelación, obviamente. O sea, eso sí no se mete con eso. Pero dice que hay una hazaña y un tono que no corresponden a una sociedad democrática. Y me imagino que esto lo he hecho más por el tema del señor Becerril, que ya prácticamente ha estado adelantando una censura. ¿Y usted qué opina de eso, señora Salazar? De Fuerza Popular, además, Milagros Salazar. Yo verdaderamente ya vamos a tener que estar acostumbrados a las declaraciones de nuestro presidente, porque lamentablemente cuando sale al extranjero tiene opiniones discordantes, ¿no? Pero tiene que tener la también, discordante, que le van a censurar a un ministro. Pero ese es un acto democrático que es parte del Congreso, es una de las funciones del Congreso, y más bien sería una plataforma, yo lo vería por el lado positivo, que sea una plataforma para que el Ejecutivo, a través de su ministro, diga claramente, no solamente a los congresistas, sino a la opinión pública, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que ha encontrado, cuál es el diagnóstico, pero no solamente que se quede en el diagnóstico, sino qué estrategias está haciendo, qué logros ha alcanzado hasta la fecha, al corte, qué es lo que ha logrado. No, Entonces, a mí me parece completamente válido y necesario, porque además cuando uno hace las encuestas, y lo dicen todas las encuestadoras del país, el tema de seguridad ciudadana sigue siendo el problema más preocupante y más número uno, ¿no es cierto?, del país. Pero no parece advertirse ese interés o esa preocupación real cuando se cita al ministro Basombrío. Y como le digo, si ya el señor Becerril está adelantando la censura, entonces ya, pues ¿para qué nos hacemos los que aquí no pasa nada? Cuando se presentó también el ministro Vizcarra, también todos decían que le íbamos a censurar y que le íbamos a interpelar, todo. Renunció porque era casi inminente. Dijeron muchas cosas. Y al final él no renunció por el Congreso, sino renunció por el informe de la Contraloría, ¿no? Es lo mismo. Aquí también nosotros somos 72 congresistas y cada congresista tiene su punto de vista. Becerril, yo respeto la opinión, pero es la opinión de un congresista, no es la opinión de la bancada, ¿no? Nosotros discutimos, nos reunimos los martes y si estamos esperando que se presente el ministro, de acuerdo a las respuestas que se le realice, nosotros tomaremos una decisión como bancada y la posición va a ser como bancada, no como persona individual de cada uno, ¿no? Y sí, y en función a qué hemos pedido que el ministro venga al Congreso, porque nosotros cuando vamos a nuestras representaciones y a las diferentes regiones, tenemos reuniones con la población y ellos verdaderamente no sienten que se haya realizado una lucha frontal en relación a la delincuencia, pero también a la vez tenemos una preocupación porque el movimiento Movadez, mire, frente a situaciones de los trabajadores, por ejemplo, de salud, del CAS, cuando han ido a hacer su protesta o su acompañamiento en el Congreso para conseguir los proyectos de ley que estamos nosotros trabajando, los han reprimido, les han dado bombas lacrimógenas, los han golpeado, han arremetido con trabajadores y profesionales de la salud. Y miren la situación que pasa con el Movadez, guantes de seda. Entonces, eso no indigna, eso no preocupa. Bueno, no están aislados respecto, por supuesto, a lo que venía con lo de comas y todo, ¿no? Pero ahí como que hubo todo un debate. ¿Usted está de acuerdo con la interpelación? Pero, la interpelación es una cosa, pero ¿siente que también se advierte ya una censura? Yo quería partir por esa premisa. Son dos acciones totalmente distintas. Son prerrogativas constitucionales del Congreso de la República interpelar a los ministros. Y el objetivo es levantar información sobre un pliego petitorio de diferentes preguntas para que pueda ser absuelto por el ministro a nivel técnico, a nivel legal, y nosotros podamos tener la información. Y si no resulta suficiente, en ese momento recién discutir, evaluar la posibilidad de la censura. Ir con la pretensión de censurar a un ministro en una interpelación, no estoy de acuerdo, no me parece democrático. Y ya hay un antecedente con el tema del ministro de Educación, donde lamentablemente inclusive hubo algunos exabruptos de algunos colegas que dijeron que ya se le iba a censurar. Entonces,
hay que ser muy respetuoso de las responsabilidades que tenemos dentro del Congreso y el Ejecutivo. Que vaya el ministro a una interpelación, está muy bien. Yo en lo personal considero que no era el momento. Era suficiente otras herramientas que tenemos en el Congreso, como el banco de preguntas. Le podemos remitir una serie de preguntas y el ministro responde. Invitarnos a las y además, comisiones, ahí quería llegar. En la Comisión de Defensa ya se abordó el tema de esta movilización de este organismo de fachada de Sendero Luminoso. Movadef y FUDEF son organismos de fachada de este grupo trasnochado, terrorista, que ha hecho tanto daño al país. Y que cuando salían cargando las imágenes de Abimael Guzmán, terrorista, este señor que ha hecho tanto daño al país, la policía debió haber tenido una actitud más confrontacional y evitar que se infiltren en esta movilización que se había organizado el 1 de mayo. No se hizo, inclusive una contradicción entre el director general de la policía y el propio ministro. Eso pasa ya a un segundo plano porque ya se discutió en la comisión. Y también hay un detalle, no solamente en el banco de preguntas, perdón, en la lista de preguntas que se le está haciendo para la interpelación, se habla inclusive del tema de las ejecuciones extrajudiciales. En la Comisión de Defensa venimos trabajando desde el mes de agosto todo un informe que ya está a punto de salir. Que hoy día. Hemos llamado al ministro, hemos llamado a los responsables y se va a tener y se va a tener un informe, inclusive con carácter de investigación. Ojo, hemos tenido la delegatura del Pleno del Congreso a la Comisión de Defensa como comisión investigadora. Entonces, si ya tenemos esa información, por un tema de gobernabilidad, la situación en este momento, lo que nos interesa es que el país siga para adelante. Estamos abocados al tema de la reconstrucción nacional. Viene también Torne. Alfredo Torne, ya le han dicho que realmente o renuncias o te renunciamos aquí en el Congreso con la interpelación y censura. Es que lamentablemente el ministro Torne en esa conversación y en esa evidencia se ve que hay una injerencia, hay una presión y utiliza el nombre del presidente. Entonces nos quedaría a nosotros, es verdad que efectivamente el presidente le encargó a él para que haga esa negociación, o es que él a título personal utilizó de manera irresponsable. Pero de repente por eso se refería el congresista Arce al tema de no es el momento. Porque estamos saliendo de la renuncia de Martín Vizcarra, 2 semanas, 3 semanas, máximo, ¿no es cierto? Creo que 2 y media. Y en todo caso, inmediatamente después viene lo de Alfredo Torne, que es cierto, o sea, en Panorama es donde hemos expuesto el tema del audio y este domingo vamos a compartir con el mundo entero la conversación completita que ratifica lo que ahí se dijo. Pero ya, pues si está pasando eso, ¿no era más prudente patearlo de Basombrío, sabiendo que en lista de espera puede venir esto? ¿Ya no es demasiado? Mire, yo lo que pienso es que... año 4. Sí, yo lo que pienso es que no corresponde a nosotros el poder legislativo, invitar al ministro Torne para que haga esas explicaciones. Lo que me parece que aquí el Ejecutivo tiene que ser firme en analizar esta situación tan delicada, porque es una situación muy delicada que vulnera la más alta representatividad de nuestro país y cómo han puesto en juego, en tela de juicio, el nombre del presidente. Entonces, no es que Fuerza Popular, ni Acción Popular, ni otros partidos estemos sumándonos, son situaciones que ellos han dado y se ha conocido. No es que nosotros hemos generado. Pero entonces, por lo mismo, yo creo que ellos deben tener una lectura política y ellos deben tomar la decisión. O sea, la reflexión y la toma de decisiones no es de nosotros, sino es del gobierno, frente a una situación tan delicada. Y esto de Basombrío y de Vizcarra no ha sido de ahora, ha sido antes de que se presenten los desastres naturales, que nosotros lo extendimos, lo dejamos a un lado por situaciones, nos unimos y trabajamos en función a los desastres. Pero también nosotros tenemos que ser responsables, porque cuando, nuevamente vuelvo a insistir, nosotros vamos a nuestra representación, las instituciones, los trabajadores, la población, la gente de pie, nos pide a nosotros. Y cuando nosotros no ejercemos ese traslado de la voz del pueblo hacia el legislativo, dicen, ¿qué cosas están haciendo? Ustedes no nos escuchan, ustedes no representan lo que nosotros queremos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es ser el puente entre la población y el Ejecutivo. Y ahí yo creo que el gobierno ya debe sentar una posición en relación a este tema tan delicado, que por más que le vean de cualquier arista, por más que le quieran hacer cualquier interpretación, está en juego la investidura de nuestro presidente.
Entonces ahí tenemos dos lecturas que podemos hacer. Contralor y Torne, los dos. A ver, Señora. yo voy a reiterar que es muy importante el rol de fiscalización que tenemos y control político en el Congreso. Una interpelación debería ser de lo más normal dentro del Congreso de la República, porque eso nos ayuda a interactuar con el Ejecutivo. Sí, claro, y tienen que estar rendiendo cuentas a través del Congreso. Por Está supuesto, bien, a perfecto. eso voy. Pero también tenemos que ser muy objetivos. El problema principal de este país es inseguridad ciudadana. Y en lo personal, al haber participado en la Comisión de Defensa, tal vez he tenido la primera butaca para poder ver desfilar a todos los exministros del Interior y todos los problemas que han tenido y el nivel de resultados, entendiendo todavía en un gobierno que viene de formación militar, como fue Ollanta Humala. Los resultados ha sido que se ha incrementado la violencia, se ha incrementado los asaltos, se ha incrementado la inseguridad ciudadana. Con este ministro, yo no quiero defenderlo, pero hay cuestiones muy objetivas. Por ejemplo, yo reconozco mucho que hayan desarticulado bandas como lo sucedido en Chilca, donde no solamente era una asociación ilícita para delinquir, sino también estaba un brazo político, un alcalde involucrado en el tráfico de tierras. Y esto es labor de inteligencia, y hay que darle también un reconocimiento en ese aspecto. Entonces, seamos ponderados a la hora de analizar. Pienso que la coyuntura política no ameritaba hacer la interpelación. Claro. Lo digo a título personal, ojo, esto no fue discutido todavía en. Pero claro, pero digamos lo que estamos político. hablando, está también el caso del señor Torne. Claro, en el caso de Basolino Ahora, pasemos al señor Torne. Definitivamente, ahí el audio, hay información que lo compromete, inclusive comprometería al propio presidente de la República con insinuaciones sobre una supuesta direccionamiento que se tendría que dar en el informe de Contraloría en un caso tan emblemático como es el aeropuerto de Chinchero, donde lo hemos denunciado abiertamente que ese contrato y esa adenda que se ha firmado favorece abiertamente a los intereses empresariales en desmedro del interés del país. Y ahora la Contraloría lo ha refrendado. Pero ojo, ese es el trabajo de la Contraloría, tenemos que despersonalizar también. El Contralor ha cometido faltas graves y eso ya es de público conocimiento. Inclusive ha salido una serie de denuncias que él va a tener que asumir. El Contralor es la máxima autoridad del país que representa la lucha contra la corrupción, porque es el primero que va a denunciar a altos funcionarios y a funcionarios de mando medio. Se hace énfasis en el tema de... Entonces la solvencia moral, la transparencia, la imagen tiene que ser intachable. Intachable. A eso quería llegar. Entonces, en ese marco, definitivamente hay mucho que aclarar de parte del ministro de Economía. Habría que analizar también la coyuntura del momento. Hay que tener una lectura más objetiva de lo que viene sucediendo con el país. Y hay que evitar que se genere un comentario de que esto es persecución política. Por el bien del país. Nos interesa cumplir nuestro rol fiscalizador, nos interesa cumplir nuestro rol de control político, pero siendo muy objetivos en nuestra acción como congresistas de la República. Sí, y antes de que ya se me retiren, y la congresista Donaire, hablando de divisiones internas también, ¿va a seguir en la bancada? Sí. Del fujimorismo, digamos, esta confrontación entre ella y el señor Miki Torres, ¿cómo la han percibido ustedes? Usted, sobre todo, congresista Salazar. Sí, nosotros lo que tuvimos fue una reunión en bancada donde ella expresó su sentir y también algunos de los congresistas participamos, ¿no? Pero sí sienten que hay como que los quieren mandonear. O sea, yo le escuché en una entrevista a ella y decía que cuando hablaba de jefa no se refería a Keiko Fujimori, sino se refería entre el señor Figari y la señora Ana Vega, que ellos pues permanentemente están conversando con ustedes y como que darían algún tipo de direccionamiento y eso es así. Eso no es correcto. A mí me parece que Patricia, en el momento de la frustración, de no sentirse escuchada, ella ha hecho comentarios que no corresponden a la verdad. Para empezar, ¿en qué punto? Por ejemplo, ella dice que no se discutió en bancada. Nosotros, por ejemplo, estábamos preocupados también porque cuando las personas nos pedían que no querían tener reelección de alcaldes. Entonces habían dos posiciones encontradas en el partido. Había un grupo que quería reelección inmediata y nosotros, la gran mayoría de los nuevos congresistas no lo percibíamos así. ¿Por qué no? Porque nosotros queríamos, simplemente porque estábamos escuchando a la población y decían que la corrupción cuando hay una reelección. Entonces lo hemos discutido y también la reforma constitucional en 3 semanas.
Y como Ya. estábamos acalorados, entonces dijimos una semana de descanso para calmar las aguas y luego venimos a la votación. Y no se Entonces, calmaron en nada. esas 3 semanas, en esos tres semanas que nosotros hemos discutido todo este punto, Patricia no asistió. Entonces no ha tenido la información necesaria y ella percibió que no habíamos discutido los No, sí, los sí, temas ok, yo puedo importantes. entender que ella esté dolida por el tema electoral y diré los temas vinculados a esta reforma electoral, pero lo que ha dicho es además otra cosa, o sea, que sí siente que se les trata de, o sea, de dirigirlos y de que los jefes serían Pierre Figar y esto, esa es puntualmente No, mi eso no es pregunta. correcto. ¿Son los jefes, tienen algún nivel de influencia en las decisiones que ustedes toman? ¿Qué papel juegan exactamente ellos? No, eso no es correcto porque, por O sea, ejemplo, los mandamases de la bancada, ¿no son los mandamases de la bancada? No, definitivamente no. Nosotros tenemos una línea jerárquica, presidente de comisión, asesores técnicos, luego nuestros voceros alternos. Entonces, dependiendo de las comisiones, nosotros estamos trabajando y coordinando. Y personalmente, yo en ningún momento he visto, me han llamado, me han dicho vota sí. Yo tengo la plena libertad para poder opinar, para poder aportar, para presentar, para hacer la fiscalización y no hay esa situación. El día jueves han hablado internamente en una reunión ambos, Miki y Patti, y han conversado. Se han aclarado las cosas. Patti ha pedido las disculpas del caso. El martes. Anteayer. Este jueves, sí. Anteayer. Sí, ok. anteayer. Ya. Y bueno, el veremos martes, en qué termina, porque veremos ya claro. hay mucho alboroto en las bancadas del Congreso de la República. Bien. Estamos en Sí. política, estamos Sí. en política, es muy Sí, pues, importante. pero sí, brava. Hay brava. oposiciones, pero hay que conciliar, que eso es bueno, por y de supuesto. manera interna, ¿no? Así Lo es. bien. importante es poner en agenda nacional la reforma electoral, pero de Sí. manera estructural. Y si yo reconozco el trabajo que ha hecho la congresista Patricia Donaire en el grupo de trabajo durante casi un año para hacer medidas estructurales que logren una verdadera representación de la población. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que Sí. este sistema electoral es discriminatorio cambiar. e inclusive no representa realmente la democracia. Así es, pero que no se Y haga hay la un medida, tema pues. específico ahí en el tema de las firmas, por ejemplo, ahora nos exigen 4%, donde el promedio Bueno, latinoamericano todos ustedes entraron es con otra, 1%, dice. claro. Ya es bastante. Bien, son- muchísimas Ya es gracias a los dos. atractiva. Muchísimas gracias. Saludos a los congresistas Richard Arce del Frente Amplio, lo seguiré, ¿no es así? Y Milagros Salazar de Fuerza Popular. Hacemos una pausa y al regresar ustedes estarán también impresionados con todo lo que pasó ayer en los alrededores del penal Sarita Colonia, todas estas manifestaciones, broncas. Se dijo inicialmente que había una persona muerta, pero aparentemente no habría sido así, ya nos lo confirmarán, pero en todo caso lo que sí está enervando los ánimos es el tema de los traslados. Ya vamos a conversar sobre eso con César Orozco, experto en temas penitenciarios. Ya regresamos.